Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados compañeros afiliados a Unebanco. Este es un esfuerzo de este comité ejecutivo, del comité ejecutivo de Unebanco, para que todos nuestros afiliados y nuestros compañeros pertenecientes a la gran familia del Banco de Costa Rica puedan recibir de parte nuestra una realimentación en diversos temas inherentes a la situación laboral de los compañeros, a las condiciones necesarias que debemos de conocer como trabajadores del Banco de Costa Rica en cuanto a nuestros derechos fundamentales laborales. Hoy, precisamente, esta charla virtual que estamos dando hoy inicio, precisamente quiere abordar un tema relevante en los últimos meses, pero que también ha sido parte de todo un proceso de gestión que la administración del Banco de Costa Rica ha iniciado desde el año 2023 con el diagnóstico por parte de la empresa externa contratada Boston Consulting Group en cuanto a la necesidad de que el Banco de Costa Rica tuviera un proyecto grande, un megaproyecto relacionado con el tema de la transformación digital. Este proyecto, en todas sus iniciativas, dio inicio a partir de este año 2024, con una serie de iniciativas habilitadoras, según lo menciona Boston Consulting Group, para poder darle continuidad a este proceso del proyecto de Plan Horizonte. Esa es la denominación de este proyecto. Dentro de las iniciativas que se han venido incorporando dentro del banco y por lo menos las más que llaman la atención en lo que tiene que ver con la situación laboral de los compañeros, con todos los trabajadores del Banco de Costa Rica, podemos mencionar la iniciativa de distribución biónica, la cual hace un cambio en el modelo de conformación de las oficinas comerciales del Banco de Costa Rica, modelo, estimados compañeros, que habíamos venido trabajando hacía años atrás. Es un modelo que se retoma de ejercicios anteriores, cambiándole la metodología y tratando de implementar este modelo en todas las diferentes oficinas comerciales. Adicionalmente, parte de estos proyectos habilitadores en este año 2024 se inició con un proceso de cierres de oficinas, mismo que este sindicato, en los momentos en los que se dio esas oportunidades y en los momentos en los que tuvimos la oportunidad de también conversarlo en reuniones con la gerencia general, con los patrocinadores de estas iniciativas, este sindicato dio claramente el mensaje de estar en contra del cierre de estas oficinas. Oficinas que por sí solas demostraban en el rango financiero de la rentabilidad de las mismas, rentabilidad propia en los últimos años. Estas oficinas eran oficinas rentables. Sin embargo, la administración tomó en consideración otros elementos para establecer el cierre de las mismas, elementos en los cuales nosotros como sindicato no estuvimos de acuerdo para el cierre de las mismas. E hicimos actividades, hicimos movimientos para evitar los cierres. Sin embargo, se dieron dos grupos de cierre y el último que se tenía planeado para este año, la administración tomó la determinación de no hacerlo en este año. Sin embargo, el mensaje que fue dado a nosotros como Unebanco es que posiblemente en el 2025 van a haber nuevos cierres de oficina, porque según lo indicado por la administración, este es un proceso dinámico. Significa que posiblemente el próximo año habrán nuevas rondas de cierres de oficina a las que desde ya en este año 2024 nosotros como sindicato nos vamos a oponer rotundamente al cierre de las mismas. Pero finalmente y a manera introductoria del tema que hoy queremos traerles es una tercera iniciativa que se empezó a compaginar, a determinar por parte de la empresa externa BCG y también de la administración, la cual esta iniciativa es la iniciativa de eficiencia organizacional. Esta iniciativa, a grandes rasgos,
lo que permite o lo que pretende es disminuir las capas a nivel de la estructura del banco, pero también a hacer en teoría lo que determinan ellos son eficiencias, que no tiene más que otra palabra que decir ahorros en los procesos de pago y de reconocimiento en la remuneración salarial de los trabajadores, devolviendo los puestos temporales que más de 2.000 personas en este banco están llevando a cabo desde hace muchos años, devolverlos hacia su puesto plaza para poder sumar esas eficiencias que durante muchos años, por propia ineficiencia de la administración, no se han normalizado estos puestos. Este factor de la iniciativa de eficiencia organizacional llevó a una consulta que la administración generó ante la Procuraduría General de la República. Y esta consulta precisamente es en relación de la posibilidad que tiene el banco de utilizar un esquema de reorganización institucional para poder brindar una posible indemnización a los trabajadores en aquellos casos de los trabajadores que están en una categoría mayor y que tenga que llevarse a una disminución de su categoría y que esa disminución contemple una indemnización. La consulta va en esa óptica hacia la Procuraduría y la Procuraduría vino y dio una respuesta a esta consulta, especificando de que se tienen que seguir y recordamos precisamente esa respuesta de la Procuraduría donde indica que ya este tema ha sido previamente visto en otras jurisprudencias y que no veía la necesidad de que el Banco de Costa Rica volviera a hacer esta pregunta, pero que la misma se podía circunscribir en este caso a partir de lo establecido en el reglamento estatutario del servicio civil. Y por ende, parte de la consulta también realizada por parte del Banco de Costa Rica a la Procuraduría es de si este aspecto de esta indemnización posible tenía que ser o tendría que ser para las personas que están en un nombramiento en firme o aquellos que también son en una condición de transitoriedad o de temporalidad. Habiendo puesto este contexto en esta línea que estamos hablando, hoy nuestra charla virtual va a establecerse en varios aspectos. Uno de ellos son el proceso de reorganización institucional. Y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con los derechos laborales en este ambiente, en esta amplitud. Y para poder entrar en materia, hoy queremos presentarles a cada uno de ustedes a nuestro invitado, que es nuestro asesor en el área técnica, el licenciado Omar Bermúdez. El licenciado Omar Bermúdez tiene experiencia en todo el ámbito técnico de recursos humanos y ha hecho labor también con otros sindicatos de nuestro sector y de otros sectores. Y hoy el licenciado Omar Bermúdez va a estar desarrollando un poco el tema técnico relacionado con el tema de la reorganización institucional. Estimado licenciado Omar Bermúdez, bienvenido y agradecerle por parte de Unebanco y de todos los afiliados que hoy están con nosotros, a lo cual también queremos recordarles a los afiliados que pueden escribirnos sus consultas en el espacio de los comentarios de Facebook, para que al final de la exposición tanto del licenciado Omar Bermúdez como del licenciado Esteban Calvo podamos brindarle alguna respuesta a las mismas. Sin más preámbulo, licenciado Omar, agradecerle y bienvenido a esta charla virtual del día de hoy. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, Jonathan. Y hoy vamos a tratar de dar una explicación muy simple, de tal forma de que todas podamos entenderlo. El Banco de Costa Rica está en un proceso de cambio organizacional. Eso lo vemos, digamos, desde una perspectiva genérica. Pero resulta que dentro de la técnica administrativa,
los cambios organizacionales, hay dos conceptos que en su definición conceptual uno encuentra diferencias, pero que en su dimensión práctica no las hay. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Un concepto se llama reorganización y otro concepto se llama reestructuración. Y estos dos conceptos son, llamémosle, actividades normales en cualquier empresa pública o privada. En nuestro caso, en el Banco de Costa Rica, las autoridades superiores tienen que regularse bajo un principio de legalidad. En otras palabras sencillas, todos sus actos, la administración superior tiene que tenerlas normadas. ¿Qué implica este principio en términos prácticos en el contexto en el que estamos? Bueno, que el Banco de Costa Rica debe tener un protocolo, debe tener guías de acción, debe tener procedimientos ya establecidos de cómo hacer una reorganización o una reestructuración. La pregunta que le hace el Banco de Costa Rica a la Procuraduría es la mejor evidencia, la evidencia más simple, más clara, de que el banco no tiene protocolos. Y el protocolo es necesario. El banco no tiene protocolos para hacer una reestructuración o una reorganización. En otras palabras, no puede improvisar. Segundo, ahora voy a tratar de explicar en una forma sencilla una diferencia entre estos dos conceptos. Adelanto, en la práctica no hay diferencia. ¿Qué es una reorganización? Una reorganización es un cambio de formas de hacer las cosas, pero donde no hay afectación a las partes. No hay una eliminación de plazas, no hay una transformación o reasignación de los puestos, no hay una afectación en materia salarial, no hay despidos. Porque todo esto que yo estoy diciendo de lo que no hay se llama reestructuración. Una reorganización es un cambio en el organigrama. Una reestructuración es un cambio de política, de procedimientos, de estructura, de organigrama, de puestos y de salarios. Eso se llama reestructuración. Eso es como cuando a uno le dice, mire, es que ese animalito que va ahí, que tiene 4 patas, mueve la colita así y hace miau, ¿cómo se llama? Gato. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en el banco? Una reestructuración. Es un cambio radical, es un cambio disruptivo, es un cambio que afecta a las partes. Vamos a ver, ejemplo concreto. Ese cierre de las oficinas provocó que a los compañeros los cambian a hacer otras cosas. Ah, bueno, se va a preguntarle el banco a la Procuraduría lo que ya sabemos por una definición básica. De ahí, si yo soy tesorero y ya no voy a ser tesorero, eso se llama reasignación. Es un estudio puesto que se llama reasignación. Y hay reasignaciones hacia arriba y hacia abajo. Reasignación hacia abajo es cuando a mí me pueden modificar el puesto. Muy bien. La reorganización y la reestructuración, como les decía al puro inicio, el banco debe tener protocolos, no los tiene. El banco tiene que tener procedimientos de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros en Unibanco le estamos solicitando al banco que entregue? Porque no lo ha hecho. Que entregue el cambio de la estructura organizacional. Ahora, como bien Jonathan lo decía, ¿cómo esos estratos se van a eliminar y qué va a afectar? Eso se materializa en un manual de organización. Ese manual de organización debe tener un contenido. Ya lo tiene establecido. Uno debe saber qué es lo que hay antes, qué es lo que se va a cambiar para poder precisar las eficiencias que buscamos. Primero tenemos que tener el manual de organización, tenemos que tener la estructura aprobada y tenemos que conocer qué cambios hay. Eso se llama un estudio de la modificación de la estructura organizacional. Es un estudio técnico. Unibanco lo pidió y no lo han entregado.
¿Por qué? ¿Qué es lo que han entregado? Han entregado filminas, diapositivas, sin firma, sin responsable. Segundo, la reestructuración requiere que previamente se haya construido el nuevo manual de puestos, con los nuevos perfiles, con los nuevos requisitos, con las nuevas competencias, con los nuevos indicadores. Unebanco ha pedido eso. ¿Y qué nos han respondido? Estamos trabajando en la construcción de aquello. ¿Cómo? ¿Primero la carreta o después los bueyes? Aquí no tienen el manual de puestos, no tienen el estudio de cuáles son esos nuevos perfiles. Ah, pero sí tienen los perfiles claros de los niveles altos. Eso sí. Tercero, por supuesto que el banco puede hacer esto nadie lo está cuestionando, pero el banco tiene límites para hacer las cosas. ¿Cuál límite? El protocolo no existe. El tercer límite, ya tenemos el primero, un manual de organización, un manual de puestos, y el tercero es, le llaman de muchas formas en distintos lugares. Es un estudio de cargas de trabajo, un estudio de dimensionamiento. Es, si en esta oficina, con el modelo anterior habíamos 10, con el modelo propuesto van a haber 8. Sí, pero se demuestra técnicamente con un estudio de cargas de trabajo. Porque pueden haber 8 con perfiles distintos, o pueden haber 8 y ninguno de los 10 que estamos ahí cumplimos. O sea, tiene que haber un estudio de cargas de trabajo que determina con precisión técnica, ingenieril, la cantidad y el tipo de puestos. No confundir con el manual de puestos. Eso es otra cosa. Eso tampoco existe. Eso debe estar antes del proceso. Por otro lado, se necesita tener muy claro cuáles van a ser los procedimientos de cómo vamos a afectar a los propietarios, a los interinos, cómo vamos a afectar las reasignaciones. Tampoco existe eso con claridad. Bueno, a ustedes les puede sonar esto como un poco sorprendente, pero no, nosotros ya tenemos la evidencia de que nada de eso existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es tener paciencia, pero actuar con inteligencia y ser proactivos. Cada uno de los funcionarios del banco, cada uno de los trabajadoras y trabajadoras del banco, en algún momento le va a tocarle esta marea, ¿verdad? En algún momento, porque esto nos toca a todos. No es solo para los jefecitos. Esto afecta al pueblo de Dios, afecta a los jefes. Y el banco tiene que tener un debido proceso de cómo va a notificar los actos. No es que llega y le dice el lunes, Omar Bermúdez, vamos, usted va, ya no lo necesitamos en este departamento, lo vamos a pasar a otro lado. Eso no lo puede hacer el banco así porque así. Ustedes dirán, Omar, pero estás hablando, perdonen la frase, muy coloquialmente, paja, ya lo está haciendo. Bueno, es que hay que pararnos, ya Unebanco está desarrollando la estrategia y los procedimientos para defender a quien quiera defenderse. A quien quiera defenderse. No es para todos, es para el que quiera defenderse. O tenemos trabajo o perdemos el miedo. El marco jurídico le da al banco la posibilidad, y ahora más adelante Esteban va a hablar de esto, de hacer cambios, pero también el marco jurídico nos da a nosotros como trabajadores los procedimientos para defendernos como corresponde. En síntesis, una reorganización es un cambio formal que busca aspectos que no afectan la estabilidad del trabajador. Una reestructuración afecta la estabilidad del trabajador. La reestructuración obliga, y el marco de legalidad obliga a que el banco tiene que sustentar sus acciones con estudios técnicos, no con el miedo, no con la sapiencia de alguien que dice, ya no somos 8, sino vamos a ser 7. Entonces, ¿cuál es la reflexión final? La reflexión final es que Unebanco ya está desarrollando la estrategia, ya tiene desarrollado la forma en que vamos a abordar los casos, ya estamos abordando los temas desde el punto de vista gerencial, ya hemos recibido respuestas
algunas que hasta a mí me dan miedo cuando las escriben, porque aquí hay responsabilidades personales. Y lo que han escrito hasta que, miren las canas que tengo, asustan por el empirismo con que están actuando. Muchas gracias. Mi estimado licenciado Omar Bermúdez, bueno, agradecerle muchísimo por la exposición a esto. Creo que es importante en este preciso instante hacer una breve recapitulación de algunos de los aspectos indicados por el licenciado Omar Bermúdez. Número uno, es necesario que para todo proceso, todo proyecto que tiene un impacto específicamente en la condición laboral, en la estabilidad de los trabajadores y que presenta esos cambios a nivel de puestos, debe de venir específica y claramente sustentado por informes técnicos, estudios técnicos que de alguna manera justifiquen claramente todas estas iniciativas y estos cambios que van a venir a los trabajadores. Está claro que así no ha sido, ¿verdad? Nos han presentado, ya lo dijo el licenciado Omar Bermúdez, únicamente presentaciones de PowerPoint, y esa es la realidad, estimados compañeros trabajadores del Banco de Costa Rica. Y las mismas instancias judiciales, inclusive la misma Procuraduría, la misma Contraloría General de la República, establece la necesidad de que estos cambios deban venir sustentados con esta documentación. Y el otro aspecto que creo que es importante recalcar es que los cambios que se están planteando, muchos de ellos sí tienen impacto directo en la situación laboral de los trabajadores. Y bajo esta premisa, Unebanco está dispuesto a poder presentar en todas las instancias, con los elementos viables, legales, que tenemos a nuestra disposición, la lucha correspondiente en la defensa de esos derechos laborales que le asisten a usted, trabajador del Banco de Costa Rica, a nosotros que somos trabajadores del Banco de Costa Rica. Tenemos que ejercer el derecho de ejecutar esas instancias que nos asisten para poder luchar. Ahora el licenciado Omar Bermúdez lo indicó de la siguiente manera: o perdemos el miedo ya, o vamos dispuestos a perder nuestro trabajo. Y ante esta instancia, hoy el llamado a cada uno de ustedes es que pierdan el temor a hablar, que pierdan el temor a enviar, a registrar por medio escrito las circunstancias que ustedes están viviendo en sus oficinas. Y hoy es necesario recurrir a esto para poder ejercer un derecho fundamental en nuestra situación laboral. Y para poder abordar un poco ese tema, hoy queremos darle también la bienvenida a esta charla virtual al asesor legal de Unebanco, el licenciado Esteban Calvo, el cual hoy él va a plantear desde el punto de vista legal toda la necesidad que nosotros como trabajadores del banco debemos de conocer ante estas circunstancias que estamos viviendo, a partir de la respuesta que brindó la Procuraduría General, pero a partir también de aquellas gestiones que desde ya estamos empezando a emprender y que requerimos del apoyo de todos los trabajadores del Banco de Costa Rica. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Esteban Calvo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas noches. Saludos a Omar y por supuesto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este foro. Yo quiero pues retomar para seguir el hilo conductor de lo que planteaba Omar, señalar que ha quedado claro de la explicación que ha dado Omar, que estos procesos de reorganización o de reestructuración, como se les quiera llamar, ciertamente son un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico para que las instituciones públicas puedan, por así decirlo, hacer ajustes en su estructura
a fin de buscar o cada vez garantizar más la eficiencia de su gestión. Es decir, la finalidad ulterior, la finalidad suprema, por así decirlo, que tiene un proceso de reorganización, y por qué no decirlo, la única permitida por el ordenamiento, es poder garantizar el principio de eficiencia del servicio público. No puede haber ninguna otra justificación. Bueno, ese mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico ciertamente le otorga unas potestades amplias, por así decirlo, a la institución para que pueda hacer todos estos cambios en su estructura, en su modus operandi, que apunten a esa finalidad superior. Pero por amplias que sean esas potestades, son siempre potestades regladas. Ya lo dijo muy bien el licenciado Bermúdez. El proceso de reorganización tiene, desde el punto de vista normativo, como columna vertebral el principio de legalidad, que implica que el banco no puede hacer lo que le venga en gana so pretexto de que se está implementando un proceso de reorganización. El proceso de reorganización tiene esa doble cara, precisamente como le otorga esas potestades, digámoslo así, extraordinarias a la entidad pública para que pueda regularse, pues a modo de contrapartida la ley le dice, usted puede hacer eso, pero tiene que hacerlo dentro de este marco claramente delimitado. Bueno, ¿cuáles son esas regulaciones, digamos, esos puntos neurálgicos que el ordenamiento jurídico le exige a una entidad para que pueda llevar a cabo un proceso de reorganización conforme a derecho? Bueno, el primero de ellos es que el proceso sea transparente. Es decir, eso es un principio básico y elemental. La entidad tiene que informar de manera clara, abundante y precisa qué es lo que busca con el proceso de reorganización, cuál es su finalidad, cómo pretende alcanzar esa finalidad y de qué manera la va a llevar a cabo. En este caso, el banco ha sido muy reticente para dar información. Ha sido Unebanco, el sindicato, que insistentemente ha estado requiriéndole información, pero hay que decirlo, la información que han dado ha sido a cuentagotas, ha sido una información muy descontextualizada, que no permite todavía entender con claridad cuál es la dimensión exacta que tiene este proceso de reorganización. Pero esa misma reticencia que tiene el banco para mostrar, por así decirlo, todas las cartas del naipe, para decirlo en términos populares, y decir, bueno, a esto vamos, lo vamos a hacer de esta manera, de esta otra, pareciera que ciertamente el banco está llevando esto a marchas forzadas y tiene una buena dosis, por así decirlo, de improvisación. Porque cuando se le ha dicho, mire, cuál va a ser, por ejemplo, cuáles son los ajustes que se le están haciendo al manual de puestos, dice, no, eso lo vamos a ver más adelante, pero es que eso debería estar ya definido. Es decir, es que hay unos presupuestos básicos, elementales, si se quiere, de sentido común, que se requieren para poder implementar un proceso de reorganización. Si el banco es que ya tiene claro cuál va a ser esa nueva estructura, esa nueva organización, pues tendría que tener de antemano todos los ajustes al manual de puestos ya predeterminados. Tendría que tener todo un estudio de perfiles de puestos ya bien afinados. Debería tener un estudio, por ejemplo, de cargas de trabajo para saber si hay que reubicar, desplazar, mover gente de un puesto a otro, cómo se va a hacer y por qué se va a hacer de esa manera. Bueno, datos tan básicos como esos se le han solicitado al banco y hasta ahora la verdad es que no los ha mostrado. Ahora bien,
¿Por qué es que el sindicato insiste en acceder a ese tipo de información? ¿Es por un mero capricho? Desde luego que no. ¿Es por un afán de coadministrar la gestión del banco? Desde luego que no. El sindicato ha requerido, está requiriendo y seguirá requiriendo esa información porque un proceso de reorganización tiene una incidencia directa y sensible en las condiciones de trabajo de todo el personal del banco. Por lo tanto, cuando hablamos de reorganización, estamos hablando de un tema inherente a el interés de los trabajadores y las trabajadoras y desde luego de la organización que los representa, que es el sindicato. Y desde ahí también entonces es que el sindicato y ustedes mismos, trabajadores y trabajadoras, tienen la legitimación y el derecho de exigir que se explique con precisión cuál es el alcance de ese proceso, cómo se va a implementar y conocer fundamentalmente cómo ese proceso va a incidir en la condición personal de cada uno de ustedes como trabajador, trabajadora del banco. Bueno, en ese ámbito es que se están moviendo las acciones que lleva a cabo el sindicato. Está exigiendo información para poder también transmitirla a todos los trabajadores y trabajadoras del banco, hacer ver dónde pueden haber contingencias, dónde puede haber riesgos, dónde no los hay, qué aspectos deben llamarnos a preocupación, en qué circunstancias no debemos de preocuparnos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un derecho exigir en este caso información clara, precisa sobre el alcance del proceso de reorganización. Es el derecho más básico y elemental que tiene el sindicato y que tienen los trabajadores de cara al proceso de reorganización. Y a contracara, es el deber más básico y elemental que tiene el banco frente al proceso de reorganización, es decir, explicar con claridad, con transparencia, en qué consiste todo esto. Pero no a través de cuentagotas, no a través de datitos sueltos, no dando información en presentaciones de PowerPoint a modo de resumen ejecutivo, no. Es planteando a los trabajadores, miren, la información que ustedes quieran acceder para entender cómo va a ser el proceso de reorganización está a disposición de todos y todas ustedes. Baste con que lo pidan y nosotros de inmediato lo hacemos llegar. Bueno, entonces estamos en ese primer espacio, digamos, de contención, hay que decirlo, es decir, el sindicato viene presionando al banco, es decir, para que den esa información. Luego hay otro momento y es ya implementándose el proceso de reorganización, tendrán todos ustedes el derecho de que el banco les notifique formalmente cualquier cambio que vayan a sufrir en su puesto de trabajo. Y no es una reunión de grupo, no es a través de un WhatsApp, no es a través de un comunicado genérico, no, es a través de un acto formal, un acto escrito formal, que se informe qué es lo que se pretende hacer con su puesto, si es que va a tener alguna modificación por incidencia del proceso de reorganización. Ese acto lo exige el ordenamiento, pero además el ordenamiento jurídico exige que ese acto esté debidamente motivado y fundamentado, es decir, es que expliquen las razones del cambio que vaya a ser, sea un cambio trascendental o sea un cambio apenas de forma, debe decirse, mire, el puesto suyo va a sufrir este cambio por A, por B y por C. Estos son los estudios técnicos que sustentan ese cambio y estas son las normas con las que se fundamenta ese cambio. Y si ese acto repercute de manera lesiva a los intereses de ustedes como trabajadores y trabajadoras, el mismo acto tendrá que indicarles cuál es el mecanismo, el procedimiento con plazos e instancias y demás
para que ustedes puedan ejercer el derecho de defensa frente a ese acto y poder impugnarlo. Bueno, el sindicato está exigiéndole al banco que ese espacio, esas modificaciones que vaya a tener el proceso de reorganización en las condiciones de trabajo de ustedes, tiene necesariamente que respetar el debido proceso, y el debido proceso conlleva necesariamente, ineludiblemente, a respetar el espacio para poder defenderse o para poder impugnar, para poder cuestionar cualquier acto que venga y que incida en las condiciones de trabajo de ustedes. Bueno, ese espacio, igual el sindicato, insisto, lo va a hacer valer, y lo va a hacer valer además con las armas legales que el ordenamiento jurídico permite. De manera que desde ese punto de vista uno podría llamar a la tranquilidad, decirle a todos y todos los trabajadores del banco, vean, esto el banco no lo puede implementar de manera arbitraria. Si lo hace así, lo vamos a detener. Tiene que hacerse a través del debido proceso, y en el debido proceso habrá espacios también para ejercer el derecho de defensa, y el sindicato pues dará la asistencia, la asesoría necesaria para que esto pueda materializarse. Ahora bien, frente al proceso de reorganización, no todos los trabajadores y trabajadoras del banco están en las mismas condiciones. Hay, por así decirlo, un grupo que puede estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde nuestro punto de vista, ese grupo lo conforman todas las personas que tienen nombramientos interinos, porque son personas que no tienen garantizado el derecho a la estabilidad en el puesto. Y precisamente pensando en ese grupo, es que el sindicato, ya el día de ayer, formalizó la primera acción legal tendente a llamar al banco a un espacio de negociación para discutir cómo va a implementarse el proceso de reorganización en relación a todas aquellas personas que se encuentren en una condición de temporalidad, interinidad con su puesto de trabajo. Es decir, el sindicato lo que está haciendo es exigiéndole al banco que las decisiones que se tomen con ese grupo de personas no sean decisiones unilaterales e impuestas por decisión única y exclusiva del banco, sino que sean discutidas con el sindicato como agente representante de los intereses de los trabajadores. Ese conflicto se llama así, conflicto colectivo de carácter económico-social, es un mecanismo que pone el ordenamiento jurídico en manos de los trabajadores precisamente para defender sus derechos laborales. No, el sindicato aquí no es que está haciendo ninguna triquiñuela, no está haciendo nada desviándose de los parámetros legales, no, está utilizando un mecanismo legal, así como el banco está utilizando un mecanismo legal que el ordenamiento le pone en sus manos, que es el proceso de reorganización, así el sindicato está utilizando un mecanismo que el ordenamiento jurídico le pone en sus manos para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ese proceso se formalizó el día de ayer, cuenta con el apoyo ya significativo de más de 300 personas. Creo que pudo haber sumado mucho más gente. Creo que si las personas que tienen nombramientos interinos pudieran entender con mayor precisión cuál es la naturaleza, cuál es el alcance de ese proceso de conflicto colectivo, si hubiesen sumado de manera decidida muchísimos más, porque uno de los efectos legales que tiene ese proceso, apenas planteado uno más, es desplegar un fuero de protección para que el banco no pueda disponer de los puestos de trabajo que tienen estas personas que están en nombramientos interinos, afectándoles de manera directa. Es decir, el sindicato también ha utilizado este proceso como una herramienta de protección, y lo ha hecho de cara a esta reticencia que tiene el banco de no explicar con claridad qué va a pasar con todo ese núcleo de trabajadores y trabajadoras. Don Jonathan ya habló de una cifra que es impresionante, son poquito más de 2.000 personas. Y
Y bueno, ese proceso a lo que apunta es eso, darles ponerlos en una posición de respaldo frente al proceso de reorganización para, insisto, buscar el canal de diálogo, de comunicación, de negociación con el banco para que las decisiones que se vayan a tomar dentro del proceso de reorganización relativas a todo ese núcleo de personas con nombramientos interinos temporales no sean decisiones unilaterales, sino que sean decisiones que tomen en cuenta también la opinión y la posición de ustedes como trabajadores y trabajadoras. Yo esperaría que más personas que estén en esa condición se sumen a ese proceso, porque hay que entender, compañeros y compañeras, y con esto voy cerrando, que un proceso de reorganización ciertamente plantea una incertidumbre, plantea incluso amenazas a la estabilidad en el trabajo y a las condiciones de trabajo. Y cuando decimos condiciones de trabajo estamos hablando de condiciones de vida, porque el trabajo depende de mis condiciones de vida, el estatus de mi familia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de derechos fundamentales, sí, pero estamos hablando de algo más que derechos. Estamos hablando de situaciones que son de primer orden de importancia en nuestras vidas. Y por eso es que no podemos permitir como trabajadores y trabajadoras que una decisión que va a incidir de manera tan sensible en mi situación personal, en mi situación familiar, el banco la determine de manera unilateral sin ni siquiera escuchar las preocupaciones que tienen ustedes como trabajadores y trabajadoras. Si es lo menos que podemos exigir, que nos pongan también, que abran un espacio para escucharnos, y escuchar nuestras opiniones, nuestras preocupaciones. Y desde luego que ese espacio no lo puede ejercer individualmente Juan Pedro María, ¿verdad? Juan Pedro María no los va a atender la junta directiva, el banco, ni siquiera el gerente para escucharlos. No, ese espacio de incidencia en defensa de sus derechos laborales, compañeros y compañeras, solo se puede lograr a través de la acción colectiva. Ese espacio de incidencia, de participación que se está exigiendo para que se les tome en cuenta la opinión de ustedes, solo se puede hacer real a través de la acción colectiva. Y esa acción colectiva, el sujeto que la articula, que la lleva adelante, tiene un nombre que se llama sindicato. No hay otro. Es esa organización la que representa los intereses de los trabajadores y la organización que tiene la capacidad y los mecanismos legales para defender los derechos laborales. Pero yo siempre insisto que el sindicato no son estos señores que están aquí sentados, don Jonathan, don Omar, no es el consejo directivo del sindicato, no, eso no es el sindicato. Ese es un órgano que dirige el sindicato. El sindicato son todos y todas ustedes unidos. Ese es el sindicato. De manera que para que estas acciones que el comité directivo, que el secretario general y el secretario adjunto del sindicato están llevando a cabo, tengan realmente incidencia y nos den resultado, se necesita necesariamente que todos y todas ustedes se metan en el juego de defender sus derechos. Si ustedes no pueden tener una actitud pasiva frente a un proceso de reorganización, ustedes tienen que tener una actitud verdaderamente proactiva frente a ese proceso de reorganización, porque ese proceso de reorganización, en última instancia, a quien puede beneficiar o afectar es a ustedes, no es al sindicato, porque el sindicato es una entidad jurídica, ¿verdad? Por eso es muy necesario crear conciencia en este momento de que se enfrenta a una situación como un proceso de reorganización, crear conciencia entre todos y todas las trabajadoras del banco de que hay que unirse, de que hay que trabajar juntos, de que tenemos que andar cuidándonos la espalda el uno y al otro, y que ese trabajo colectivo lo podemos hacer desde el sindicato, pero que el sindicato, los órganos directivos del sindicato necesitan el compromiso de todos ustedes, necesitan la participación activa de todos ustedes. ¿Verdad que eso es un llamado que hay que hacer? Y de momento decirles que, bueno, ya hemos dicho qué acciones está tomando el sindicato, ya algunas van adelantadas, hay muchas otras que hay que hacer, se van a estar implementando en los próximos días, se va a estar informando, pero para mí la primordial de todas es
la conciencia de todos y todas ustedes de sumarse activamente y estar interesados de lo que está pasando para poder también colaborar, cada uno aportando su granito de arena desde la trinchera en la que estén, para entre todos sumar esfuerzos y que el banco entienda que un proceso de reorganización no lo puede imponer de manera unilateral como le dé la gana, sin abrir un espacio de diálogo, de concertación con los trabajadores y las trabajadoras. Y esa es la exigencia a la que tenemos que llegar al final del camino, a que se dé ese espacio para poder resguardar de mejor forma los derechos de todos ustedes. Bueno, eso era lo que yo quería explicarles y gracias por escucharme. Estimado licenciado Esteban Calvo, una vez más agradecerle también a usted por la participación también en esta charla virtual y explicarnos también desde el punto de vista legal la importancia que también nosotros como trabajadores del Banco de Costa Rica debemos de conocer en el ejercicio de la gestión para ejercer el derecho laboral que nos asiste ante estas situaciones. Quisiera tal vez poner un panorama muy importante dentro de lo indicado por el licenciado Esteban Calvo. Nuestra convención colectiva del Banco de Costa Rica, la cuarta versión de convención colectiva al día de hoy, indica en su artículo 27 no me están un escuchando, aspecto no se han enterado fundamental que debemos de tener nosotros, ya terminé cada yo, uno de los trabajadores del Banco de Costa tal Rica, vez y que es el tema de si los estabilidad laboral. Y tal vez leo la primera parte de lo indicado en este artículo 27, el cual dice: la estabilidad laboral constituye uno de los derechos que conforman la carrera bancaria. Significa que cualquier proceso, cualquier proyecto, cualquier iniciativa que se quiera hoy establecer dentro del Banco de Costa Rica, que pueda atentar de manera muy impactante a la condición laboral de todos los trabajadores para afectar la estabilidad laboral de los mismos, nosotros como sindicato estaremos buscando todos los mecanismos necesarios para efectivamente luchar en contra de cualquier afectación que venga a traer un detrimento de la estabilidad laboral de nuestros trabajadores. Estamos comprometidos con eso. Nuestro eslogan es: juntos somos más fuertes. Y por eso el llamado hoy a cada uno de ustedes a que nos unamos en estos procesos, a que nos unamos en las luchas, a que nos unamos a los movimientos que posiblemente tengamos que llevar a cabo para poder levantar nuestra voz. Ya no estamos permitiendo que seamos silenciados, ya no queremos permitir que seamos amenazados, ya no vamos a permitir que se establezca cualquier circunstancia en contra de esta situación laboral de nosotros como trabajadores. Agradecemos tanto al licenciado Omar Bermúdez como al licenciado Esteban Calvo por su exposición el día de hoy en esta charla virtual. Y para ir tal vez tratando de darle un cierre a nuestra charla virtual, hoy también quiero presentarles a todos ustedes a nuestro compañero Omar Rodríguez, el cual es el secretario general adjunto de Unebanco, y él va a ir dándole un cierre a esta charla. Omar, bienvenido y muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias, Jonathan. Buenas noches, compañeros. Nosotros como Comité Ejecutivo del Sindicato del Banco de Costa Rica hemos tratado de ser muy responsables en el manejo de las situaciones que a nivel interno han venido sucediendo. Originalmente teníamos el plan, en función de lo negociado en la convención colectiva, de que más de esos 2.000 y resto de compañeros fueran nombrados con prontitud, y por eso es que logramos incorporar a última hora un transitorio, el cual dice literalmente que toda aquella persona que tiene
más de 6 meses y no tiene personal a cargo, fuera nombrado de manera automática. Y todo aquel funcionario que tenga personal a cargo y tiene 1 año de estar fungiendo en el puesto, fuera nombrado de manera automática. Lamentablemente, el proceso de homologación se ha extendido. Ante esta situación, recurrimos responsablemente ante Capital Humano. Es inaceptable la respuesta que nos da Capital Humano al decir que no tienen capacidad operativa para nombrar a los compañeros. Y es en función de eso que contratamos profesionales muy buenos que nos han brindado la colaboración para buscar alternativas viables, alternativas legales que le asiste a todo trabajador. Recuerden, compañeros, que estamos en un país de derecho y los derechos hay que ponerlos en práctica en función de resguardar el trabajo de todos los compañeros y compañeras de esta institución. Queremos abrir un espacio porque conocemos muy bien que al interno hay un ambiente de temor en todos los compañeros. Este es un espacio que hacemos para ustedes, para que ustedes consulten, para que ustedes pregunten, para que ustedes conozcan todos los alcances de las gestiones que nosotros como Comité Ejecutivo estamos llevando a cabo. Así que queremos que usted a través del Facebook haga sus preguntas. Tenemos al licenciado Omar Bermúdez y al licenciado Esteban Calvo que quieren evacuar esas consultas. Tengo aquí, por ejemplo, algunos compañeros que ya hacen algunos comentarios. Uno dice, alegan que si hay represalias, si hablan, y por eso temen y los devuelven al puesto que realmente ostentan. Quiero dar la palabra a los profesionales, pero yo quiero decirle, compañeros, de manera muy breve, que todas aquellas personas, para tranquilidad de ellos, que ya firmaron la carta poder y que el documento fue presentado ante el Ministerio de Trabajo, la misma funcionaria del Ministerio de Trabajo dice, todas las personas que están en esta lista les cubre el fuero legal y el banco no puede tomar represalias. Así que voy a abrir el espacio para que tanto el licenciado Omar Bermúdez como Esteban Calvo hagan su participación en este tema en particular desde el punto de vista que los compañeros vayan minimizando ese temor que no tienen por qué existir a nivel interno. Licenciados. Esteban, buenas noches. No hay la menor duda que en una organización tan grande nos vamos a topar algunas jefaturas un poco arbitrarias, un poco ignorantes, o algunas muy empoderadas y hacen todo lo contrario. En el contexto de la pregunta, cualquier acto que la administración haga en el contexto de este proceso tiene que ser justificado. Lo que quiero decir con esto es que, lo decía muy bien Esteban ahora al inicio, todas las personas trabajadoras antes de cualquier movimiento le van a notificar qué es lo que va a hacer. Si a mí llegan y me dicen, hoy viernes, usted Omar como esté interino, o usted Omar como esté en propiedad, ya en esta sucursal ya no se requieren 25 personas, sino solo 20, usted vamos a trasladarlo. Nosotros lo que sugerimos es que cualquier acto que tenga estos matices, primero consulten a Unebanco, porque Unebanco tiene ya los procedimientos y la estructura diseñada para poder atender la avalancha de preguntas o acciones como esta. Segundo, ¿puede el banco actuar de esa forma? No, no puede actuar de esa forma. ¿Qué pasa si lo hace? Bueno, si lo hace la persona que toma la decisión, esa jefecito o esa jefa va a tener responsabilidades personales, porque él no puede tomar esa decisión y no puede caer tampoco en decir, es que mi jefe me lo dijo, mi jefe me lo dijo. Cualquier acto de esta naturaleza tiene que ser previamente notificado y podrán haber responsabilidades personales. Muchas gracias al licenciado Omar Bermúdez. Hay otra pregunta que quiero plantear y tal vez el licenciado Esteban Calvo nos puede colaborar con su participación. Dice la pregunta,
¿Cómo se hace cuando el banco hace esos cambios basándose en que los funcionarios están nombrados de forma interna? Más bien cuando se refiere a los cambios que se le pueden hacer, que el banco está haciéndole a las personas que están con nombramiento interino. Vean, independientemente de la condición interina o en propiedad que se tenga, hay cosas que el banco no puede hacer, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo simple. Si, por ejemplo, el banco no podría remover de un puesto a un interino para nombrar allí en ese mismo puesto un interino. Eso no lo puede hacer. Lo ha dicho la Sala Constitucional 500 veces. Pero precisamente, conocedores nosotros de que uno de los grupos más vulnerables frente a un proceso de reorganización son los interinos, precisamente por eso es que el sindicato ya adelantó, anticipó una acción colectiva para proteger a los interinos, para darles una protección frente a ese proceso de reorganización, de manera tal que el banco necesariamente tenga que sentarse a concertar condiciones de modificación a los puestos de las personas que están con nombramientos interinos. Y por eso ya decía yo que esa acción que cuenta el apoyo, un importante apoyo, más de 300 personas firmaron el pliego de peticiones que se le está planteando al banco con esa finalidad. Esa acción podría sumar a más gente, todas las personas que están interinas, que estén interesadas en sumarse en ese proceso, deberían de hacerlo, porque eso es una vía para darles protección y para buscar ese espacio tan necesario de diálogo con el banco, para que, repito, no sea el banco el que por decisión propia haga con ellos lo que le venga en gana, sino para que los cambios que van a implementarse en esos puestos sean acordados a través de un procedimiento claro, seguro, con reglas definidas y ojalá también reglas establecidas tomando en cuenta la opinión y el criterio de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias, licenciado. Hay algunos comentarios ahí en la página, particularmente una situación donde dice un compañero que a alguien lo devolvieron estando en una cadena después de tener 6 años de estar desempeñando el puesto, y la devolución va en función de acuerdo a lo que está recomendando la empresa consultora. Creo que esos casos muy particulares, en su momento podrían ustedes acudir al sindicato, mandar la consulta para que nuestro asesor técnico pueda hacer un análisis más exhaustivo del caso en particular. O no sé, licenciado Esteban, si de manera breve puedes hacer algún comentario en relación a un caso como estos. Pues nada más complementaría lo que usted ya ha dicho, es decir, y ya lo dijimos nosotros antes. Cualquier cambio de estos el banco tiene que notificarlo por escrito, tiene que explicar el fundamento legal de ese cambio, y ese acto es un acto que puede ser impugnable por parte de la persona que se vea afectada y perjudicada. Repito, no porque yo estoy interino el banco puede hacer conmigo lo que le dé la gana, eso no es así. Y por eso a las personas que les notifiquen cambios, ¿verdad? No es por un correíto diciéndole, mire que a partir de mañana o la otra semana usted pasa, no. Dígame por qué, deme el fundamento de esa decisión, y esa persona, pues sí debería de ponerse en contacto inmediato o a mayor prontitud con el sindicato para que el sindicato pueda estudiar el caso, porque en un proceso de reorganización, aun y cuando se echa a andar con reglas de alcance general, todo caso requiere un análisis particular, es decir, aquí hay que hacer un análisis casuístico, porque no todos los casos van a ser iguales, no todo el mundo está en las mismas condiciones, y para poder dar una asesoría acertada, se necesita hacer el análisis caso por caso.
Por eso es que tampoco vale la pena entrar en esta, ¿verdad?, corriente de preocupación y conspiración. Ah, es que a fulano le hicieron tal cosa, seguro eso lo van a hacer conmigo, o a mí me dijeron que a nosotros no nos van a hacer lo mismo. No, es decir, no hay que atenerse tampoco a ese tipo de propuestas o de rumores, porque cada caso tiene su particularidad y lo mejor es buscar la asesoría de la manera oportuna para entender con precisión cuál es la situación que se tiene personal frente a un determinado acto, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Esteban. Eh, para ir terminando esta actividad tan importante, queremos antes que nada agradecer a todos los compañeros y compañeras que sacaron de su tiempo, quizás un tiempo de descanso, después de haber terminado sus labores cotidianas. Eso es muestra de interés, de conocer la situación que está pasando al interno. Tenemos una serie de consultas más que por razones de tiempo no las vamos a atender aquí en vivo, pero sí queremos decirle que asumimos el compromiso de verlas al interno y van a ser atendidas de manera muy particular con cada uno de ustedes. Recuerden, compañeros y compañeras, el UNEBanco está para brindar el apoyo, el respaldo, la asesoría y todo el acompañamiento que nuestros afiliados y compañeros del Banco de Costa Rica necesitan. Así que queremos agradecerles, escríbanos, mande sus consultas al correo si tienen aún consultas pendientes, que estamos en la mayor disposición de seguir dando el seguimiento al tema que es tan relevante a nivel interno. Muchísimas gracias en nombre del Comité Ejecutivo y muchísimas gracias también a los profesionales que nos acompañaron en esta noche y gracias a ustedes por tomar de su tiempo y compartir con nosotros. Muchas gracias.